Aquel día, aquel maldito día en que volví de viaje y encontré mi vida, mis cosas, tiradas en el césped de la casa que yo, irónicamente, tanto ayudé a mantener, fue el momento exacto en que me di cuenta de que el amor de mi familia tenía un precio, y que yo ya lo había pagado demasiado caro. Esta es la historia de Zoya, una mujer que dedicó años de su vida, sus ahorros y su propio bienestar a mantener a una familia que, al final, la desechó como un objeto viejo y sin valor. Pero lo que ellos no sabían es que, mientras cavaban su tumba, Zoya estaba secretamente construyendo su propio paraíso, su refugio, su fortaleza. Hoy, descubrirás cómo un acto de crueldad le abrió las puertas a su verdadera libertad y a la justicia que solo ella podría entregar. Prepárate, porque esta es una historia sobre límites, sobre la falta de respeto y sobre cómo, a veces, la mayor venganza es simplemente seguir adelante. ¿Desde dónde nos estás viendo y a qué hora? Cuéntanos en los comentarios. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguna historia emocionante como esta. Crecí en una casa pequeña, con paredes descascaradas y ventanas que chirriaban con cada soplo de viento, pero llena de una esperanza que solo los niños pueden cultivar. Éramos mi madre, mi padrastro, mis dos hermanos menores, Omar y Laila, y yo. No teníamos mucho, pero lo poco que teníamos lo compartíamos, o al menos eso pensaba yo en aquel entonces. Desde muy joven, el sentido de la responsabilidad se me instaló como una segunda piel. Yo era la mayor, y con eso venía el peso, pero también el orgullo de ser el pilar, la fuerza silenciosa que veía las necesidades, incluso antes de que se dijeran. Recuerdo noches en que el estómago rugía, pero la sonrisa en el rostro de mi madre era un alimento más fuerte que cualquier plato abundante. Ella era una costurera talentosa, pero el dinero apenas alcanzaba para los gastos básicos. Mi padrastro, un hombre amable pero con una salud frágil, trabajaba esporádicamente, lo que hacía nuestra situación aún más precaria. Así fue como, a los 16 años, dejé la escuela para buscar un empleo y ayudar en casa. La decisión vino del fondo de mi alma, no como un sacrificio, sino como un acto de amor puro. Veía a mis hermanos menores, con sus cuadernos nuevos y sus uniformes limpios, y sentía un calor en el pecho. Ellos tendrían la oportunidad que yo no tuve. Mi primer trabajo fue en una pequeña fábrica de telas, donde el ruido de las máquinas era una banda sonora constante para mis días. Las manos se me ponían ásperas, el cuerpo cansado, pero cada centavo que llevaba a casa era un bálsamo. Veía la preocupación desaparecer del rostro de mi madre, y eso bastaba. Omar y Laila crecieron sin saber lo que era pasar hambre, sin el peso de la responsabilidad financiera sobre sus espaldas. Eran niños libres, estudiando, soñando, y yo era la guardiana de esos sueños. Con el tiempo, la fábrica creció, y yo, con mi dedicación y disciplina, fui ascendida. Los salarios mejoraron, y con ellos, la vida en casa. Remodelamos la casa, cambiamos los muebles viejos, nos aseguramos de que no faltara comida en la mesa, y de que mis hermanos tuvieran lo que necesitaban para sus estudios. Asistían a buenas escuelas, tenían libros y materiales de calidad. Yo me desvivía con horas extras, con proyectos de freelance los fines de semana, todo para que ellos pudieran tener lo que yo no tuve. Mi habitación era sencilla, mi ropa la misma durante años, pero la casa brillaba, y los ojos de mis hermanos, llenos de planes para el futuro, eran mi mayor recompensa. El problema es que, de alguna manera, esa dedicación silenciosa comenzó a ser vista no como un acto de amor, sino como una obligación. Las solicitudes de mi madre para un poquito más de dinero para esto o aquello se hicieron más frecuentes. Omar, ya en la universidad, parecía creer que la matrícula y los gastos de libros y ocio eran derechos adquiridos, y no, el fruto de mi sudor. Laila, la menor, siempre mimada, pedía ropa de marca y paseos caros, sin la menor consideración por el esfuerzo que yo hacía para proveer. La primera herida, sutil y casi imperceptible, llegó cuando pedí ayuda para pintar mi habitación.
Estaba exhausta, y era un trabajo sencillo que podíamos hacer juntos. Mi madre suspiró. Dijo que estaba cansada. Omar tenía un trabajo universitario muy importante que hacer. Laila simplemente me ignoró. Terminé pintando sola, con un nudo en la garganta. No se trataba de la pintura en la pared. Se trataba de la ausencia, el desinterés, la falta de reconocimiento por todo lo que yo hacía. Empecé a sentir que mi presencia era valorada solo por lo que podía ofrecer, y no por quién era. La casa, antes un refugio seguro, comenzaba a convertirse en una pesada carga sobre mis hombros. Sentía que, para ellos, yo era solo la proveedora, una fuente inagotable de recursos, y no la hija o la hermana que también necesitaba cuidado y afecto. La semilla del resentimiento, plantada aquella tarde solitaria mientras pintaba mi habitación, comenzó a germinar silenciosamente. Se transformó en una maleza que ahogaba la alegría y la esperanza que antes sentía al ayudar a mi familia. El dinero que ganaba, antes sinónimo de seguridad y comodidad para todos, parecía haberse convertido en una trampa, una cadena invisible que me ataba a una rutina de dar sin recibir, de vaciarme para llenar el vacío ajeno. Mi madre, antes mi cómplice en sueños y dificultades, comenzó a ver mi capacidad financiera como un derecho. Las frases «Soya pagará» o «Pídele a Soya» se convirtieron en jergas en la casa. Sus peticiones ya no venían con un «por favor», sino con la certeza de que yo las atendería, como si mi responsabilidad fuera incuestionable. Omar, ya graduado y con un empleo modesto, aún esperaba que yo cubriera sus gastos de ocio e incluso parte de su alquiler, alegando que siempre había sido así. Laila, la menor, se convirtió en la personificación del desprecio. Mis intentos de hablar sobre su futuro, de animarla a ser más independiente, eran recibidos con aspereza y largos periodos de silencio, donde simplemente se retiraba a su habitación, encendiendo la televisión a todo volumen como para ahogar mis palabras. El dolor no se expresaba en gritos o peleas abiertas. Era un silencio pesado, una ausencia de afecto, una mirada vacía que recibía mis gestos de cariño. Llegaba a casa exhausta, y la mesa del comedor, antes un punto de encuentro, ahora era un escenario para quejas y exigencias. Mi madre se quejaba de las cuentas, Omar del coche que quería comprar, Laila de la ropa que no tenía. Nadie preguntaba cómo estaba yo, si había comido, si necesitaba algo. Yo era la proveedora, la caja fuerte andante, y mi humanidad parecía haber sido olvidada bajo el peso de sus expectativas. Una vez, me enfermé, una gripe fuerte que me dejó en cama durante días. Pensé que, tal vez, la vulnerabilidad me traería algo de atención, algún cuidado, vana ilusión. Mi madre traía un tazón de sopa y un medicamento, pero lo hacía con una impaciencia palpable, como si yo estuviera interrumpiendo su rutina. Omar y Laila apenas entraban en la habitación. La fiebre me daba escalofríos, pero el frío en el alma era más intenso. En esas horas de debilidad física, la soledad me abrazaba de forma cruel, y me di cuenta de que estaba sola, incluso rodeada de aquellos a quienes llamaba familia. Empecé a retraerme. Dejé de compartir mis victorias en el trabajo, mis planes, mis pequeños sueños. El entusiasmo fue reemplazado por una sensación de apatía. La risa sincera, que antes resonaba en la casa, se volvió rara en mis labios. Me convertí en una sombra de mí misma, viviendo para mantener a todos, pero muriendo un poco por dentro cada día. El estrés comenzó a corroerme. Tenía insomnio, pesadillas recurrentes de estar hundiéndome en un pantano y un dolor constante en el pecho. Mi cuerpo y mi mente estaban dando señales claras de agotamiento. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de domingo. Había pasado toda la semana trabajando, incluyendo horas extras el sábado. Había planeado un día de descanso, de lectura, pero mi madre me abordó con la lista del supermercado, gigantesca, y una petición para llevar a Laila al centro comercial, que estaba a más de una hora en coche. Omar me pidió que le ayudara a montar un mueble pesado. Intenté argumentar, decir que necesitaba tiempo para mí. La respuesta fue un coro de irritación.
Nunca tienes tiempo para nosotros. Soya, es lo mínimo que puedes hacer después de todo lo que hemos hecho por ti. Eres egoísta. La última frase de mi madre, dicha con un tono de voz que nunca había escuchado, me golpeó como un puñetazo en el estómago. Después de todo lo que hemos hecho por ti. En ese momento, el silencio se rompió dentro de mí. Todo el dolor acumulado, todo el sacrificio no reconocido, todo el amor no correspondido, estalló en una amarga constatación. Para ellos, yo era una obligación, un banco, una empleada. No era una hija amada, una hermana querida. Era solo Soya, la fuente de recursos. Y no aguantaba más ser Soya, la fuente de recursos, si eso significaba perderme por completo en el proceso. Aquel día, la semilla del cambio fue plantada. Un cambio silencioso, pero profundo, que estaba a punto de poner mi vida patas arriba. El agotamiento emocional se transformó en una quietud peligrosa. Ya no explotaba, no lloraba en secreto. En cambio, empecé a ver la situación con una claridad gélida, como si me hubiera desprendido de mi propio cuerpo para observar la escena desde arriba. Ellos, mi familia, estaban tan ciegos por la conveniencia de tener una proveedora que no se daban cuenta de que la fuente se estaba secando, no de dinero, sino de paciencia y amor. Y fue en ese silencio interior, donde una idea, antes solo un susurro distante, comenzó a tomar forma. Necesitaba un plan B, un plan que me diera la independencia que ellos, sin saberlo, me estaban negando. Comencé a investigar, discretamente, por supuesto. Noches enteras, mientras todos dormían, leía sobre inversiones, sobre propiedades, sobre cómo una persona soltera, con un salario estable, podría adquirir su propio espacio. No quería una casa grande y lujosa, quería un refugio, un lugar donde mi paz no dependiera del humor de nadie, donde mis elecciones fueran mías y solo mías. No le contaba nada a nadie, ni siquiera el hecho de que estaba ahorrando más de lo habitual. Cada hora extra, cada trabajo de freelance, todo se dirigía a esta nueva meta secreta. Con cada centavo guardado, un peso parecía ser retirado de mis hombros. El destino, o quizás una suerte tardía, me sonrió. Una compañera de trabajo, que conocía mi búsqueda de un lugar al que llamar mío, una frase vaga que usaba para despistar, me contó sobre un pequeño apartamento que estaba en venta. Era en un barrio tranquilo, un poco alejado del centro, pero con buena infraestructura. El precio era increíblemente accesible para la zona. Era un apartamento antiguo, que necesitaba una buena reforma, pero el potencial era innegable. Era pequeño, pero perfecto para una sola persona. Lo más importante, era mío. Podía ser mío. La visita al apartamento fue una mezcla de emociones. El polvo, las paredes descoloridas, la atmósfera un tanto melancólica del lugar. Todo eso no importaba. Yo veía lo que podría llegar a ser. Veía el sol entrando por la ventana, un pequeño jardín de hierbas en el balcón y, sobre todo, la promesa de libertad. Hice la oferta y, para mi sorpresa, fue aceptada. El proceso fue largo y burocrático, pero lo mantuve todo en secreto. Contraté a un abogado de confianza, que me ayudó a cuidar cada detalle, sin levantar sospechas. El dinero para la entrada y las primeras cuotas fue el fruto de años de arduo trabajo, de renuncias, de cada centavo que había destinado al futuro de mi familia, pero que ahora, egoístamente, o quizás, en un acto de legítima defensa, estaba destinando al mío. La mayor revelación, el punto de inflexión decisivo, no vino de un documento o una conversación, sino de una serie de pequeños incidentes que se alinearon para mostrarme lo desechable que me había vuelto para ellos. Estaba planeando un viaje de trabajo de una semana, y antes de irme, dejé todo organizado para mi familia, dinero para los gastos, comida en la nevera, e incluso un horario de tareas para que la casa no se volviera un caos en mi ausencia. Le pedí a mi madre que regara mis pocas plantas, y a Omar y Laila que ayudaran con la limpieza. Recibí un gesto despreocupado y promesas vacías. La mañana de mi viaje, mientras terminaba de hacer la maleta, escuché una conversación que venía de la sala. Eran mi madre,
Omar y Laila no sabían que yo ya estaba lista para salir. «Gracias a Dios, Zoya se va de viaje», dijo Laila, con un tono de alivio que me heló la columna vertebral. Omar asintió. «Ahora podemos hacer lo que queramos. Finalmente un poco de paz sin las reglas de Zoya». Mi madre completó, con una risa que me perforó el alma. Ella siempre fue tan controladora. «Este viaje será un respiro para todos nosotros. Y no se preocupen por el dinero. Ella dejó suficiente». En ese instante, el aire pareció enrarecerse en mis pulmones. Las palabras, sueltas y desprovistas de cualquier cariño o gratitud, eran como cuchillos afilados. No era solo la falta de reconocimiento, era un deseo velado de mi ausencia, una celebración de mi partida. Yo era un estorbo, una imposición. Mis reglas, que eran solo intentos de mantener el orden y la responsabilidad, eran vistas como control. Yo era una figura que necesitaba ser soportada, no una persona amada. Salí de la casa sin despedirme, con un nudo en la garganta y lágrimas que se negaban a caer. Mi vista estaba borrosa, pero no de tristeza, de furia, y de una determinación inquebrantable. Esa conversación no fue solo una revelación, fue la ignición. No necesitaba más pruebas. Ya tenía mi plan B, mi secreto. Y al regresar, ellos descubrirían que no solo tendrían la paz que tanto anhelaban, sino también la ausencia que no pidieron, pero que les sería entregada. No sabían que mientras celebraban mi partida, yo estaba firmando los últimos papeles que sellarían mi libertad y el fin de mi ciega dedicación a ellos. La casa secreta estaba lista, y yo también. El viaje de trabajo terminó, pero mi perspectiva había cambiado para siempre. Las ciudades que visité parecían más coloridas, el aire que respiraba, más ligero. Ya no era la Zoya abrumada, la Zoya proveedora. Era la Zoya que tenía un plan, un refugio secreto, y la certeza de que mi libertad estaba a solo unos pasos. Volví a casa con la maleta llena de ropa limpia, pero con el alma cargada de una fría determinación. La visión que me esperaba al llegar a la calle de casa fue un golpe en el estómago. Mis cosas, no solo algunas prendas de ropa, sino mi maleta de viaje aún sin deshacer, mis pocos libros, cajas, con objetos personales e incluso el portarretratos con la foto antigua de mis abuelos maternos, todo estaba tirado en el césped de enfrente. Sin cuidado, sin respeto. La escena era grotesca, humillante. Y en medio de la confusión, Omar, con una sonrisa burlona, me esperaba en la puerta. «Ah, Zoya, qué bueno que llegaste. Mamá pidió que hiciéramos una limpieza general y, bueno, tu habitación iba a ser transformada en la habitación de invitados. Ella dijo que estarías más cómoda durmiendo en el sofá, ya que es temporal, ¿verdad?» Las palabras de Omar eran un filo de navaja. ¿Temporal? Yo había vivido en esa casa toda mi vida. La habitación era mía. La furia, contenida durante tanto tiempo, amenazaba con estallar, pero respiré hondo. Este no sería un enfrentamiento de gritos y acusaciones. Sería diferente. Me detuve frente al portón, sin siquiera acercarme al desorden en el césped. Omar, sintiendo mi inusual quietud, perdió la sonrisa. Mi madre apareció en la puerta, seguida por Laila, ambas con un aire desafiante, como si hubieran hecho algo perfectamente justificable. «¿Qué significa esto, Zoya? ¿Todo este desorden aquí afuera?», preguntó mi madre, con una teatralidad que rozaba lo absurdo. Mi voz salió tranquila, controlada, casi un susurro que paradójicamente llevaba más peso que cualquier grito. «Significa que ya no necesito una habitación de invitados, mamá, y tampoco un sofá». Mis ojos recorrieron a cada uno de ellos. «Significa que la Zoya controladora, la Zoya que pagó sus cuentas, que financió sus estudios, que renunció a su propia vida para que ustedes tuvieran una, se está yendo». Laila soltó una risa burlona. «Ah, ¿ahora vas a hacer drama? ¿A dónde vas, Zoya? ¿Debajo del puente?» Fue el turno de Omar de intervenir, con un tono de sarcasmo. «Sí, Zoya, no somos tontos. Sabemos que no tienes a dónde ir. Volverás corriendo». Sonreí, una sonrisa gélida que no llegó a mis ojos. Omar, Laila, tienen razón. No soy tonta. Y por eso, durante años,
Mientras ustedes gastaban sin pensar, yo estaba construyendo mi propia seguridad. Ustedes me estaban empujando fuera de la casa, pero yo estaba construyendo mi fortaleza. Mi madre me miró fijamente, confundida. Pero Zoya, ¿cómo? ¿Por qué no nos dijiste? Balbuceó mi madre, con la voz entrecortada. ¿Por qué no lo dije? Porque cada vez que intentaba tener una voz en esta casa, era ahogada. Cada vez que pedía un poco de consideración, recibía desprecio. Me volví invisible para ustedes, excepto cuando necesitaban mi cartera. Y la conversación que escuché el día de mi viaje sobre cómo mi ausencia sería un respiro para ustedes fue la confirmación final. Ustedes no querían mi presencia, solo mi provisión. Extendí la mano, sosteniendo un sobre. Dentro de este sobre, hay una carta para cada uno de ustedes. Detalla los gastos que cubrí a lo largo de los años, los sacrificios que hice y, lo más importante, el fin de mi ayuda financiera, el fin de mi presencia constante. Aquí, tendrán la paz que tanto desearon y yo tendré mi libertad. Omar intentó acercarse, con una mirada de pavor. Zoya, espera, no seas tan radical. Podemos hablar, podemos resolver esto. Negué con la cabeza. No hay nada que resolver, Omar. Ya lo resolví. Mis cosas están aquí en el césped, lo cual es un símbolo perfecto de cómo me ven. Las dejaré aquí. No las necesito ahora. Compraré nuevas. Empezaré de nuevo. Con eso, di la espalda. No miré hacia atrás. La sensación de catarsis era indescriptible. No había ira, no había odio, solo había una levedad, como si años de un peso invisible se hubieran quitado de mis hombros. Mientras me alejaba, podía sentir sus miradas, el shock, la incomprensión, pero yo era libre, libre para empezar de nuevo, en un lugar donde mi valor no sería medido por mi capacidad de dar, sino por mi esencia. El enfrentamiento no fue una batalla de palabras, sino una declaración de independencia. Los primeros días en mi nuevo apartamento estuvieron llenos de una paz que nunca antes había conocido. No había ruido de quejas, ni peticiones interminables. El silencio era un bálsamo, la libertad, un nuevo aliento. Compré muebles sencillos, pero que eran míos, elegidos con cariño. Cada objeto colocado en su lugar era un ladrillo en la construcción de mi nueva vida. Mis cosas que se quedaron en el césped, no las busqué. Para mí eran solo objetos, y el recuerdo de aquel día sirvió como un recordatorio constante de que me había liberado de una carga invisible. Las cartas que dejé para mi familia no fueron respondidas. Ninguna disculpa, ningún intento de reconciliación. La ingratitud de ellos era tan profunda que ni el shock de mi partida fue capaz de generar un arrepentimiento genuino. Y, de alguna manera, eso me dio aún más certeza de que había tomado la decisión correcta. El dolor del rechazo, que antes me consumía, ahora era solo una cicatriz distante, un recordatorio de que yo era lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a él. El tiempo pasó. Mi nueva casa se convirtió en un hogar. Planté pequeñas flores en el balcón, y el aroma de la tierra mojada era un recordatorio de la vida que estaba cultivando. Volví a leer, a pintar, a hacer las cosas que amaba y que había abandonado por el agotamiento. Mi salud mejoró. Las noches de insomnio dieron paso a un sueño profundo y reparador. Aprendí a cocinar para una sola persona, a disfrutar de mi propia compañía y a valorar cada pequeño momento de quietud. No hubo un reencuentro dramático, un perdón efusivo. La justicia, para mí, no llegó en forma de ajuste de cuentas o humillación pública, sino en el redescubrimiento de mi propio valor. La verdadera redención fue la paz interior que construí, ladrillo a ladrillo, en la soledad de mi refugio. Eventualmente, escuché noticias esporádicas de mi antigua familia, a través de conocidos. Supe que Omar y Laila tuvieron que aprender a valerse por sí mismos, a lidiar con sus propias responsabilidades financieras. Mi madre, por su parte, tuvo que adaptarse a una realidad donde ya no había una Zoya para resolver todos los problemas. No sentí pena ni triunfo, solo la constatación de que las consecuencias de sus elecciones habían llegado. Un día,
mientras tomaba una taza de té en mi balcón, observando la puesta de sol pintar el cielo de tonos anaranjados. Un pensamiento claro y profundo surgió en mi mente. La lección de vida más valiosa que aprendí fue esta. El amor propio no es egoísmo, sino una necesidad fundamental. No podemos permitir que el amor por los demás nos cueste nuestra propia esencia. Establecer límites no es un acto de crueldad, sino de autopreservación. No todo sacrificio es valorado, y no todo dolor necesita ser soportado en silencio. A veces, el mayor acto de amor que podemos ofrecernos a nosotros mismos es el de alejarnos de quienes nos hieren, de quienes nos disminuyen, de quienes nos usan. La verdadera riqueza no está en lo que se da a los demás, sino en la paz que se encuentra dentro de uno mismo. Y esa paz, nadie puede quitarla. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja un comentario abajo. ¿Desde dónde estás mirando y a qué hora? Si alguna vez te has encontrado en una situación similar, comparte tu experiencia en los comentarios. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias de superación y reflexión. Tu viaje de autodescubrimiento y fuerza también puede inspirar a alguien.